Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles, deseando que se encuentren bien. Y estamos ya en la última sesión de lo que corresponde al curso interdisciplinario de bioética, agradeciéndoles la gentileza de que nos hayan acompañado en esta experiencia de aprendizaje. Les dejo una nota en el chat sobre la agenda que tendremos el día de hoy, en donde iniciamos con un repaso, una revisión breve sobre códigos de ética. Posteriormente, aproximadamente como a las 8 de la mañana, les invitamos a abrir sus cámaras y tendremos hoy participación abierta con micrófonos abiertos para comentarios y la retroalimentación final del curso. En ese momento se integrarán de la Comisión Nacional de Bioética, por conducto de la maestra Gabriela Pineda Hernández, y hará lo propio el doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, quien emitirá un mensaje y hará la declaratoria de clausura de este curso. Entonces, hechos los comentarios referente a la agenda, me voy a permitir iniciar con la revisión temática que me corresponde hacer el cierre. Y uno de los puntos que podemos ir concluyendo a manera de un resumen de las actividades del curso es que hemos procurado integrar una temática que ha tocado desde los aspectos fundamentales, básicos, evolutivos del comportamiento humano. Hemos transitado por aspectos de la fundación o fundamentación desde el punto de vista filosófico y estructural de lo que es la ética, la moral, la conducta, el comportamiento y desde luego la bioética. Las corrientes de la bioética han sido analizadas y posteriormente empezamos con algunas áreas de orientación disciplinaria que nos han permitido tener una panorámica de cuál es la perspectiva bioética, el rol que tiene no solo para el sistema sanitario o para el medio ambiente, sino para lo que corresponde a las decisiones globales, en donde la bioética y la cultura bioética tiene hoy por hoy una participación muy importante. Ustedes como actores y como líderes en esta disciplina, pues indudablemente que podrán hacer contribuciones en la medida en que nuestra visión se vaya abriendo a esta diversidad y entender entonces que la bioética aporta, coadyuva con una serie de elementos en las decisiones justamente para preservar los derechos fundamentales, preservar la integridad del medio ambiente, preservar muchos de los contextos que nos acompañan y que en esta pandemia, en el contexto de la pandemia, pues ha sido un ejercicio inevitable, por llamarlo de una forma, en donde la bioética se ha incorporado no solamente a la escena de las decisiones, sino a las consideraciones ante eventos que pudieran parecer inéditos, pero que forman parte de un ciclo biológico histórico y que orientan a la toma de decisiones de una mejor forma. Con la imagen del Vitruvio, no solamente estamos hablando de una perspectiva humanista, sin incurrir en la visión antropocéntrica desde una visión extrema, sino desde una visión cada vez más equilibrada, de manera que a propósito del renacimiento, la creatividad y lo que hoy hemos vivido también en algunos escenarios como confinamientos creativos para la sociedad, pues representan entonces la integridad y el equilibrio entre estos valores. Y un punto que resulta fundamental es que hemos diseñado diferentes códigos normativos en el curso de la historia, desde aquellos que están vinculados a preceptos enteógenos, en donde a través de las figuras de las deidades se ha generado un patrón de conducta normativo para la sociedad, con algunas ideaciones que prevalecen tanto desde la perspectiva de las religiones, tanto las judeocristianas como las musulmanas o las de cualquier otra conformación. Y por otro lado, también involucran códigos que desde la perspectiva civil, desde la perspectiva social, han ido evolucionando para normar estos patrones de conducta. Finalmente resumiría de que si lo vemos desde una perspectiva psicobiológica, los patrones conductuales o comportamentales, tanto intrapersonales como interpersonales hacia la sociedad, obedecen a un equilibrio
entre lo que es excitación e inhibición, entre lo que es agonismo y antagonismo, entre lo que es como el acelerador y el freno, si lo vemos en un ejemplo que es muy plástico, metafórico, para entender la conducta de los adolescentes, en donde generalmente hay una temporada donde predomina el acelerador y casi no se usa el freno, y parte de los procesos educativos y de la madurez de los circuitos neurales pues están representadas por ir aprendiendo a incorporar el freno y a mantener un equilibrio en esta toma de decisiones. Aprovechando esta metáfora, pues me parece que aplica para lo que es la normatividad ética y para lo que son lo que hemos denominado hoy en día los códigos de ética. De manera que en los próximos minutos veremos algunos aspectos conceptuales, algunos ejemplos de códigos de ética y la fundamentación que esto representa, puesto que existen diferentes vertientes en la aplicación en el escenario profesional, en el escenario de tipo socioeconómico, en el escenario de las empresas, en el escenario de ciencias de la salud, y comentaremos con este propósito el ejemplo del código de ética que estrictamente vinculado al sector salud se ha generado desde la Comisión Estatal de Bioética y que pudiera ser de interés para ustedes. No existe conflicto de interés de ninguna índole en la presentación y desde luego en el curso esto se ha preservado. Inicio con esta imagen que ustedes reconocerán de inmediato como la parte central de la Capilla Sixtina. La creación del hombre para los críticos del arte representa de alguna forma la creación de los procesos cognitivos. No hay que irse muy lejos para identificar entonces que el ángel estaba en la parte posterior de la figura de la deidad, lo que representa entonces como si fuese un cerebro. Hay que ubicar que tenían acceso a autopsias y a disecciones anatómicas y que los artistas tenían un conocimiento muy profundo de esta anatomía. Y a partir de ello había muchos mensajes velados o subliminales en las obras creativas. Para muchos críticos de arte, la creación del hombre está vinculada a la creación de los procesos conscientes, a la evolución de estos procesos conscientes, y esto representa lo que determina la función cognitiva y la función cognitiva del estado de conciencia, por ejemplo, como uno de los elementos fundamentales, pues determina no solamente la percepción de sí mismo, sino la percepción del entorno. Ahí es donde entran el rol de los otros. Y este rol pues, representa entonces uno de los elementos fundamentales de lo que es el cerebro social y lo que representa a su vez las formas de convivencia con los otros. De ahí surge la ética, de ahí surgen los preceptos morales, de ahí surge la bioética como tal, que es el tema que hoy nos ocupa, en donde a partir de estos procesos conscientes de sí mismo y del entorno, generamos estrategias que nos permitan entonces normar cierto tipo de patrones comportamentales que permitan a su vez la convivencia pacífica, respetuosa entre nosotros, entre la sociedad y entre los entornos. La historia de esta descripción del arte de la Capilla Sixtina no termina ahí, puesto que si vamos al plano lateral, pues encontraremos ya la creación del hombre como tal, pero también los críticos han analizado la perspectiva del dedo de Dios, que ha tenido muchas interpretaciones, si lo vemos en este sentido, pero si ustedes observan, la falange del humano está en una posición no recta, sino en una posición más disminuida, más en pendiente. Y esto para muchos han considerado la interpretación de lo que hoy denominamos el libre albedrío. Es decir, la posibilidad de que el hombre responda haciendo contacto con la mano de la deidad, pues dependerá entonces de una decisión personalísima de lo que denominamos el albedrío y el libre albedrío. Y esto determina entonces cuando el individuo y la sociedad pueden adoptar determinado patrón de comportamiento de acuerdo a su elección personal, a su historia personal, al contexto sociocultural y a los valores que aparezcan en este momento de la historia. De tal manera que esta figura me está pareciendo, y se las comparto en esa perspectiva, como muy representativa de la vinculación con la ética, la bioética y los patrones de conducta. Existen parámetros o valores en distintas sociedades, pero finalmente cada sociedad y cada individuo
es quien elegirá si hace o no contacto, si se vincula o no con este tipo de patrones comportamentales, a partir de los cuales entonces definirá su comportamiento en determinadas áreas, como es lo que ahora denominamos la ética, la bioética en ciencias de la salud. Como ya todos ustedes saben y se comentó ampliamente en el tema de filosofía, pues entonces viene justamente de un patrón de repetición, de costumbre, de tradiciones en una sociedad a partir de lo que es el individuo. Esto, de alguna manera, si lo vemos en una perspectiva contemporánea, puede representar un factor de riesgo porque muchos de los parámetros que consideramos normales, entre comillas, pues incluso estadísticamente algo normal es algo que se repite en un patrón de comportamiento poblacional. Y de ahí surgió la distribución que ustedes conocen muy bien de Gauss, entre la distribución de un patrón en una campana de Gauss, en una curva de Gauss, donde el patrón más común es el que se tipifica como normal, y los extremos pueden ser entonces o los supranormales o los infranormales según la clasificación, sin que esto signifique que los que están fuera de esa percentila pues representen una condición patológica o anormal. El riesgo que esto representa para la sociedad es que aquel fenómeno que más se repite, que puede empezar a normalizarse, tiene sus riesgos, puesto que entonces si fuera ese el punto, pues podríamos normalizar la violencia y entender que es normal un fenómeno porque se repite muy frecuentemente. O el riesgo es también poder normalizar las prácticas de corrupción o normalizar muchas conductas inapropiadas en la sociedad porque es común. Y esto entonces habrá que ubicar cuáles son los límites en lo que se refiere a este fenómeno del acostumbramiento en la ciencia de la conducta o de la normalización de este tipo de criterio. Aplica también en la conexión con lo que son los preceptos morales, que ya comentamos desde la biología y la psicobiología, que existen vías y circuitos que nos permiten generar un discernimiento acerca de lo que es correcto o no correcto en un ámbito interno, pero también en un ámbito inherente a los valores determinados de cierta cultura. Y por ello, entonces, esto representa la aplicación a algunos de los principios de los cuales posteriormente surgió una de las corrientes éticas y bioéticas, que es el principialismo. Cada uno de estos elementos que son como derechos de traducción fundamental, libertad, libertad de pensamiento, objeción de conciencia en el caso de algunas decisiones, pues representan algunas aplicaciones de este fuero. Con ello llegaríamos a lo que denominamos los códigos deontológicos. La deontología representa el deber o lo que es lo apropiado o el deber ser. Y probablemente uno de los principales y más importantes códigos que prevalecen en el área de ciencias de la salud es el juramento hipocrático. A partir de ello, se establecen incluso una serie de patrones normativos que, si ustedes lo recuerdan, pues se habla de ciertas recomendaciones que casi tienen un carácter de deber, porque establece debo hacer esto, no debo hacer esto, es decir, se van señalando una serie de patrones conductuales y de perfiles de comportamiento que van definiendo entonces ya también un perfil de lo que es un código de conducta. A partir de ello y de estos códigos deontológicos, que existen muchos ejemplos que han evolucionado en el curso del tiempo, pues es donde surge también la bioética a partir de la ética, en donde no solo en su definición como una ciencia original de la sobrevivencia que fue postulada en sus orígenes, sino las aplicaciones que tiene especialmente para las ciencias de la vida, está sustentada en valores humanos y en valores de tipo social y que pueden ser diferentes en un contexto sociocultural en el otro extremo del mundo, pero que apelan en todo caso a algunos de los preceptos que siguen siendo o que aspiran al menos a ser universales. Y esto es lo que sustentó, por otro lado, otro de los códigos que fueron justamente los derechos humanos en su carta inicial, que aparece justamente después de un periodo trágico para la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde todos estos elementos, con mayor o menor proporción, confluyen en lo que representan las variables más importantes que constituyen o fundamentan los códigos de ética
o los códigos de conducta orientados a un perfil específico en un grupo social, en este caso hablando de ciencias de la salud. A partir de estos códigos que trataron o aspiraron a que fueran universales, se constituyen instituciones que siguen vigentes hoy en día, como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, como la OPS, en fin, una gran cantidad de instituciones, UNESCO, etcétera, que vinculan aspectos educativos, de cultura, y van de alguna forma normando parte de estos criterios y de estos códigos que hoy nos acompañan en lo cotidiano y que si bien tienen un vacío aún vinculante desde la perspectiva jurídica y que es parte de los proyectos que se están trabajando por personas expertas en esa área, pues entonces siguen siendo una de las fundamentaciones más importantes que es particularmente en periodos críticos resulta fundamental. El mismo Kofi Annan en su momento señalaba la relevancia que tiene fortalecer a las instituciones y que no necesariamente dependieran de una persona, sino fortalecer a las instituciones justamente para garantizar que la toma de decisiones y los procesos fueran sistemáticos, aun cuando hubiese cambios en los escenarios sociopolíticos o geopolíticos ambientales, que esto permitiera que lo que son la preservación y las guías inherentes a los derechos prevalecieran aún a pesar de estos cambios que pudieran ser parte de la curva temporal. Con ello llegamos a los principios de la bioética como una de las corrientes que fueron comentadas en su oportunidad y que si lo desglosamos en esta perspectiva, pues representa de alguna manera códigos también de orientación comportamental. A partir de uno fundamental en la medicina o en el área sanitaria, que es primero no dañar, y que desde la historia de los orígenes de la atención médica vinculada con la salud y con la atención humanitaria, pues esto era uno de los preceptos y sigue siendo uno de los preceptos fundamentales que hoy incluso podemos equipararlo a ejercicios del balance de riesgo-beneficio que tomamos todos los días cuando vamos a tomar una decisión acerca de una opción terapéutica, de rehabilitación, diagnóstico, etcétera. Y esto entonces es un parámetro fundamental en donde incluso tenemos la responsabilidad de señalar esos riesgos en un consentimiento informado, por ejemplo. Otro escenario que es muy común aplicando a algunos de estos elementos y trasladándolo a un escenario pragmático es lo que se refiere al equilibrio entre la utilidad y la futilidad terapéutica. Esto representa entonces que todas aquellas acciones no solamente no deben de dañar o no deben de considerar como mínima la posibilidad de un daño, sino deben de procurar el bien y deben de procurar particularmente que entre en una perspectiva de que esas acciones van a representar un beneficio. Cuando estas acciones ya no representan un beneficio para el individuo, pues es entonces cuando otros autores han denominado futilidad, ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico en términos más rudos, pero que hablan de cuando este equilibrio se pierde y que generalmente puede estar propiciado cuando la relación del usuario de los servicios de salud y quien es el prestador de los servicios de salud, como ahora se denomina, pero que es la relación médico-paciente o atención paciente, se sustenta solamente en criterios contractuales y no en una relación humanista que preserva los derechos del individuo como tal. Con esta escena, pues entonces podemos tipificar que uno de los códigos que asumimos a partir de las líneas de la bioética es justamente esta área interdisciplinaria, porque no solamente interesa al área de ciencias de la salud, sino todo aquello que es inherente a las ciencias de la vida. Y ahí es donde entran las ciencias humanísticas, el derecho, la sociología, la antropología, las mismas ciencias biomédicas desde la perspectiva básica. Es un movimiento universal y que se vincula además con los derechos humanos y con los entornos, como ya lo hemos referido cuando hablamos de la parte ambiental y la importancia que tiene desde la perspectiva ética y bioética en esta
en esta evolución. Esta estrategia que está representada en este cuadro originalmente ha sido descrita desde la perspectiva de la educación, pero representa también un proceso evolutivo de cómo los códigos comportamentales han evolucionado en el curso del tiempo, y el caso de la ética y la bioética no es la excepción. Por mucho tiempo pensamos que una ética o bioética pues debía ser solamente informativa, y que con aportar información acerca de ciertos códigos de conducta y de comportamiento, códigos deontológicos, pudiera ser suficiente. Pero vimos que no. Y fue cuando recurrimos a que esta parte informativa estuviera asociada a la parte formativa, en donde ya no solo era la información, sino era incorporar valores, aprendizajes y cambios de conducta en un escenario de conciencia social. Pudiera parecer que con eso ya estaba completa la tarea, pero resulta que no. Hoy en día aspiramos a lo que denominamos tanto la práctica transformativa de la educación como la parte transformativa de la ética y la bioética, que es la que se vincula a liderazgos proactivos, es decir, a liderazgos que generen acciones y que a partir de la gestión del conocimiento puedan dirimir, reflexionar a partir del pensamiento crítico y reflexivo lo que pudieran ser los potenciales dilemas éticos y bioéticos que pueden presentarse en una sociedad. La estrategia más inteligente no es necesariamente procurar resolver aquellos que están presentes, sino que la estrategia, insisto, más inteligente es anticiparse. Y esta capacidad de anticipación es la que permite evitar que algunas situaciones de este tipo se puedan presentar. Por ello, en nuestro contexto, por ejemplo, hemos estado trabajando en el escenario de la pandemia, en el observatorio permanente, en el observatorio bioético permanente. No podemos tener reuniones presenciales como antes, me refiero en los comités de ética, de investigación o los comités hospitalarios de bioética de carácter presencial, pero a través de la vía virtual hemos establecido un mecanismo como un observatorio permanente bioético en donde estamos analizando la información, anticipándonos a potenciales dilemas éticos, estableciendo recomendaciones y estableciendo orientaciones que puedan ser de utilidad para la operación y las prácticas sistemáticas en los comités de distintas instituciones. Esta es parte de las actividades de una comisión y que pudiéramos ampliar en la historia con precedentes que son bien reconocidos. El Código de Nuremberg, a propósito de algunos crímenes de guerra, las disposiciones de la Asociación Médica Mundial, que va generando adendums o agregados que van permitiendo actualizarse, porque obviamente el juramento hipocrático sigue teniendo un valor primario filosófico, pero hay muchas consideraciones que no aplican a las condiciones del contexto contemporáneo, y es por ello que se han tenido que hacer ajustes o actualizaciones a partir de nuevos códigos. El CINGUI para la investigación, el de la Asociación Médica Americana, la misma Ley General de Salud, aunque es relacionada con preceptos de carácter jurídico y legal, tiene cierta fundamentación en lo que son la búsqueda y la vinculación legal con lo que son el respeto a los derechos del individuo en cualquiera de los espacios, tanto en la generación del conocimiento, dígase investigación, en la regulación sanitaria, como son en la toma de decisiones en las áreas asistenciales, en donde pudieran muchos de estos elementos como ejemplo de códigos, en donde sugieren ya cierto tipo de patrones de comportamiento. Hoy ante la innovación pues tenemos nuevos retos y también nuevos dilemas, y es por ello que habría que actualizar en nuestro escenario y nuestro contexto sociocultural lo que es el concepto de los códigos. Normas, reglamentos, valores son distintas formas o visiones de identificar estos códigos, pero en todos ellos se integran como perfil fundacional tres aspectos que se consideran fundamentales. Uno, el que la mayoría están sustentados en códigos deontológicos o preceptos deontológicos, el deber ser. Y aquí hay toda una historia desde la filosofía, desde ciencias de la salud,
desde lo que es, insisto de nuevo, el ejemplo del juramento hipocrático, en donde debo hacer esto y no debo hacer esto, ya establecían entonces cierto tipo de parámetros de recomendaciones aspiracionales al respecto. El siguiente punto es justamente el aspiracional, que es uno de los retos, porque si bien muchos de estos preceptos forman parte, pudiera decirse que forman parte de la aspiración que tenemos para constituirnos como una mejor sociedad y como un mejor equipo y como mejores personas, pues entonces aún falta muchas rutas para vincularlo jurídicamente con una toma de decisiones que tenga entonces una fundamentación normativa de obligatoriedad eventualmente en algunos casos. Ciertamente aplica aquí como uno de los preceptos que se discuten en el trasplante a propósito de la condición que se ha denominado tácita, en donde el Estado puede disponer de los órganos si el individuo no hizo una prescripción de negación de que no se tocaran sus órganos, pero siempre va a ser mejor eh, el altruismo, siempre va a ser mejor procurar que tomar. Siempre va a ser mejor aspirar a una decisión altruista en el caso de la procuración de órganos que valerse de un precepto jurídico para disponer de un órgano. Y esto entonces es la parte aspiracional, sigue siendo vigente en muchas de las decisiones en el área sanitaria y habrá que considerar por los estudiosos del derecho cuáles pueden tener una consideración vinculante con una normativa o cierto grado de obligatoriedad para que esto entonces pueda respetarse en el contexto de los derechos fundamentales. Si hablamos de los referentes a propósito de estos códigos, pues también casi siempre hay un marco normativo, Hoy en día ustedes verán que muchas empresas, muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales puede estar vinculado a estrategias de carácter organizacional. De esta forma han surgido estrategias metodológicas que ustedes habrán visto en el plano empresarial, como la misión, la visión, los objetivos, la perspectiva de la empresa a largo plazo, cuáles son una serie de las características que los identifican, que les dan identidad como tal. Y este es entonces un marco que cada institución puede considerar dentro de estas estrategias. Por otro lado, también hay quienes lo consideran como códigos vinculados a cómo hacer gestiones de trabajo, estrategias y tomas de decisiones en el campo empresarial y en el campo de la industria, pero no excluye el campo de ciencias de la salud. Y en ciencias de la salud, recientemente, bueno, ya no tan reciente, pero en los últimos 15 años se ha incorporado con más fuerza el concepto de profesionalismo, en donde no es suficiente solo tener una capacitación técnica en nuestra área temática o disciplinaria, sino que se trata de tener una panorámica de eficacia, de eficiencia, de resolución, de capacidad resolutiva en los problemas que se presenten, no solamente puramente en el ámbito médico, sino en las rutas de decisión, las rutas críticas, los diagramas de flujo, las guías de manejo, los estándares de oro, es decir, hay una serie de elementos de tipo metodológico que integran entonces esta eficiencia en términos de profesionalismo y que existen hoy en día muchas recomendaciones al respecto. ¿Cuáles son o se considera como los mínimos que debe de contener un código de ética? Pues por un lado, que represente el perfil de una institución, represente el perfil al cual aspiramos, insisto, como individuos y como sociedad. Y, y aquí hago la aclaración porque en muchos espacios se han generado códigos de ética, pero que están muy relacionados con procesos administrativos, sobre todo orientados a inhibir o a disminuir las prácticas de corrupción. Hoy en día habrá que tener en cuenta que la extorsión, el soborno, pero también el conflicto de interés representa el mismo nivel de prácticas de corrupción, no es ni más ni menos, y esto entonces ha sido postulado desde la perspectiva administrativa de muchas instituciones como códigos de ética para inhibir prácticas corruptas.
En este caso estamos hablando de códigos de ética relacionados con la parte de las ciencias de la salud, en donde el código también no solo define el perfil, sino que propone conductas idóneas. ¿Cuál es el comportamiento ideal al cual podemos aspirar en la parte del perfil de comportamiento, pero también en la parte de la interacción con los usuarios o con el mismo equipo de trabajo, con los mismos compañeros con los cuales desarrollamos nuestra actividad? También un código de ética tiene una fundamentación en valores específicos que obedecen de alguna forma al contexto sociocultural y aquello que se ha aceptado como válido. Por ello, se hablaba de que la ética pues analiza cuáles son como los diferentes perfiles de comportamiento, pero también analiza y compara lo que es válido para determinado contexto sociocultural, de acuerdo a como comentaba don Fernando Sabater en esta visión de la ética desde su perspectiva. Por otro lado, los códigos también aspiran a escenarios tanto intra como interpersonales. Y es por ello que hay una conexión muy directa con que a partir de cierto tipo de actividades, cursos, eh, eh, programas educativos, entrenamientos, coaching, como le quieran ustedes llamar, aspiran entonces al mejoramiento del perfil de crecimiento personal, pero también a que se mejore las conexiones y las relaciones interpersonales entre los equipos sanitarios. Y además aspira a postular normativas que en algún momento puedan ser vinculantes o que tengan una sustentación jurídica, porque en efecto, como ya se comentó en uno de los temas, en tanto no haya como una conexión jurídica, pues entonces la aplicación normativa en la sociedad va a quedar a libre albedrío y va a quedar a un juicio de valor que puede ser muy independiente entre una persona y otra. En uno de los artículos que envié de las lecturas, hablaba cómo se aceptan por parte del personal sanitario algunas de las recomendaciones que emite la Organización Mundial de la Salud. Y esto aplica también para algunos de las guías éticas o bioéticas que han surgido, porque si bien de acuerdo al contexto sociocultural y de tipo, particularmente de tipo social, en algunos sitios o países, algunas de estas recomendaciones pues pueden ser adoptadas en su totalidad, porque las condiciones del entorno, la sociedad, las condiciones socioeconómicas, incluso la gestión hacia los procesos de los equipos, tienen condiciones para que esto pueda ocurrir. En otros escenarios, solamente pueden aceptarse de manera parcial algunas de estas recomendaciones porque hay otras que no aplican en su totalidad, insisto, de acuerdo a este contexto. Y finalmente, algunas de estas recomendaciones en algunos escenarios pues terminan por ser personalizadas, es decir, son adaptadas de alguna manera de acuerdo a las limitaciones de recursos que se presenten en este contexto. Por ello, a uno de los postulados que ahora hace el Lancet Commission a propósito de las recomendaciones para manejo de COVID y de la pandemia, tratan de que sean decisiones y recomendaciones que sean genéricas, que sean universales, independientemente de las condiciones geopolíticas. Obviamente esto es muy complejo porque esta parte no se puede excluir, hablando de cuando hay países con extrema pobreza, en donde no podrían aplicarse una gran cantidad de recomendaciones por las limitaciones de carácter social que existen. Por ello, en esta revisión que es de este año, se establece cómo las guías que ha propuesto o códigos que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, orientado a toma de decisiones, no exclusivamente de carácter ético o bioético, pues dependen de la capacidad del sistema, del comportamiento epidemiológico. Hoy en día, un ejemplo práctico para puntualizar esto es de que tenemos una transición demográfica, ya no es el país de jóvenes o el país de población de niños, como en un momento fue, es un país ya de adultos y de adultos mayores. Y esta transición demográfica pues nos lleva a una transición epidemiológica, en donde la medicina y la atención sanitaria de la tercera edad
cada vez está cobrando más relevancia y está enfrentándose a nuevos retos en función a esta transición epidemiológica. Las regulaciones locales, las capacidades locales, en fin, todo ello va a permitir que puedan adoptar o no determinado tipo de recomendaciones y es parte de las consideraciones que hay que hacer en el plano de la ética y la bioética. Este es, para ir cerrando, uno de los ejemplos que hemos postulado de códigos de ética para el personal sanitario y que, como ustedes observan, está sustentado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero aquí no está relacionado con procesos administrativos necesariamente, sino con implicaciones que son más particulares para el personal sanitario, en donde se integran en la lista de los preceptos fundamentales la integridad, la responsabilidad, el respeto, la autonomía, el profesionalismo, ¿no? Que de nueva cuenta aparece en escena. Y si ustedes no tienen inconveniente, me gustaría, aunque no hagamos una lectura completa, pero sí señalar algunos ejemplos representativos de cada una de estas en este ejercicio. Por un lado, es la introducción de la importancia que tienen los códigos de conducta que están sustentados en los códigos deontológicos, como pueden observar. Y por otro lado, se identifica la relevancia que tienen en esta introducción en lo que son la toma de decisiones en el área sanitaria, que es todo lo que representa esta parte de introducción. No se trata de analizar corrientes bioéticas ni orientarse solo al principialismo, sino se trata al menos de algunos de los elementos que pueden ser genéricos o universales a partir de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro contexto nacional de la Comisión Nacional de Bioética, del Consejo Estatal de Bioética, de manera que esto tiene un doble rol, es bidireccional. Por un lado, establece el perfil de la institución y de los individuos que constituyen o que forman parte de la institución, pero genera confianza también ante el usuario porque esto permite percibir que existen entonces códigos de comportamiento a los cuales todos estamos sujetos en una propuesta que no necesariamente es una guía técnica ni una ruta crítica para las decisiones, sino una serie de recomendaciones que pueden o pretenden, como señala aquí, postular el carácter conductual sustentado a su vez en los mínimos básicos de la conducta ética que se concibe como una prioridad en el caso del manejo de las situaciones que hacen los servidores públicos en atención en la salud. Desde luego que este código de ética pues no discierne sobre puntos críticos o sobre dilemas específicos. Y evaluemos entonces algunos ejemplos a propósito. Integridad, que se refiere justamente a los principios éticos y morales de nuestra sociedad, actuando bajo el fundamento de la buena fe, la honestidad y la justicia. Señalemos algunos: observancia y respeto a las leyes. Todos estamos sujetos o somos, como ahora se denomina, sujetos obligados, incluso a proporcionar información. Y esto les hago un referente de que por mucho tiempo, ahora que se solicita información por vía de transparencia, pues podíamos pensar que esto era para procesos administrativos. Pero con fechas más recientes, personas están solicitando información. Por ejemplo, cada cuándo se reúne el comité de bioética de tal hospital, o si el comité de bioética supervisó una decisión que se tomó en determinada persona o en tal paciente. Es decir, cada vez la sociedad está más sensible a este tipo de temas y solicitan la información y tenemos la responsabilidad como sujetos obligados de proporcionarla. Proceder con los más altos estándares de honestidad intelectual y científica a propósito de la investigación, por ejemplo, proteger la seguridad, confidencialidad de los datos personales, biomédicos, biométricos de investigación, reportar oportunamente acciones u omisiones que puedan ser sospechosas de conductas inapropiadas, que transgredan los principios éticos, reglas y normas institucionales,
demostrar cautela y discreción en sus comunicaciones privadas y profesionales que pudieran afectar los derechos e integridad de los terceros, a través del uso racional y responsable de sus comunicaciones digitales. En fin, va tocando aspectos muy básicos, pero que tocan situaciones que pueden generar conflictos y dilemas de carácter ético y bioético. La responsabilidad para asumir las consecuencias de las acciones y decisiones, en donde se van señalando algunos de los puntos inherentes a esta responsabilidad. El área de decisión, las actividades bajo la responsabilidad de estos perfiles, el profesionalismo, asegurarse del uso apropiado de los recursos, atender y respetar las disposiciones de los normativos, apoyar y aconsejar al resto del equipo, definir puntualmente estas características de las comunicaciones para que éstas sean eficientes. Se van tocando algunas recomendaciones que, insisto, no son generadas en nuestro contexto, son asumidas por parte de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Hablo de la Organización Mundial de la Salud. Y si entramos a los otros aspectos, hay algunos de ellos que incluso son vinculantes directos con situaciones de carácter legal. Dentro de ellos es las que se relacionan con las prácticas de corrupción, las que se relacionan también con la alteración o el daño a terceras personas y con la reglamentación interna. Y, por ejemplo, observen aquello de la figura del acoso, por ejemplo, cómo también está integrada lo que es el respeto a la dignidad, valores, género, diversidad, equidad y privacidad de las personas. Hoy en día ustedes saben que el acoso ha tenido muchas vertientes, no solamente es acoso escolar, existen muchas formas de acoso, incluyendo por medios digitales, en los medios laborales. Y curiosamente, en reportes recientes en el área sanitaria, se ha determinado que, por ejemplo, el acoso sexual o el acoso laboral puede llegar, o el mobbing, que han determinado algunos autores, puede representar en algunos escenarios hasta el 70% de incidencias, particularmente cuando existe una relación jerárquica. Y este tipo de situaciones forman parte también de los códigos de ética y respeto entre los grupos de profesionales. Mantener un ambiente de trabajo con profesionalismo, abstenerse de cualquier acción que configure acoso o abuso en todas sus formas, incluyendo expresión verbal, no verbal, por cualquier medio físico, digital o de uso físico, no involucrarse en actividades presuntivas que puedan representar situaciones delictivas, en fin, evitar promover y replicar comentarios tendenciosos, lesivos, erróneos o falsos que atenten contra la reputación e integridad de las personas. Pudiera parecer que son como consideraciones obvias, pero que forman parte entonces de hacerlo explícito como parte de los códigos de ética en el personal sanitario y que van justamente orientados, como señalamos, a anticiparse como una de las tareas de esta anticipación en términos preventivos. Y finalmente cierra con lo que son algunos aspectos del profesionalismo que ya hemos comentado. No solamente se refiere a mantenerse en la vanguardia en el dominio técnico de su área profesional, sino también el incentivar que los equipos crezcan, el demostrar la innovación, la retroalimentación, la educación continua, que es el esfuerzo que ustedes hacen para estar en cursos de esta naturaleza, y que pueda relacionarse con el compromiso de los planes de desarrollo institucional a través de las tareas cotidianas y las referencias citadas. Este es un ejemplo en donde podemos hablar de cómo los códigos de ética en el personal sanitario pueden tener una aplicación muy puntual para espacios muy particulares. Y además nos llama la atención en la pertinencia de cambiar los paradigmas. Esta imagen de Rembrandt a propósito de la lección de anatomía clásica, pues entonces tiene ya un elemento informático, una computadora, en donde no podemos seguir utilizando los mismos esquemas de la antigüedad
cuando tenemos nuevos retos y nuevas brechas, como es el caso de la comunicación expedita a través de las redes digitales y el importante impacto que esto ha tenido en todas las áreas sociales y en todas las áreas también desde el punto de vista sanitario. Yo cerraría con una reflexión eh, que pudiera remontarse no solamente al valor que tienen ciertos códigos o recomendaciones, sino al valor inherente de la ética y en este caso de la bioética, y que podemos aplicarlo perfectamente al contexto que hoy vivimos de una emergencia sanitaria que ha transitado desde una epidemia a una pandemia y que estamos ya en fechas de tipificarlo como una endemia, es decir, algo que ha llegado para quedarse, algo que formará parte de nuestra nueva simbiosis y de nuestros nuevos formatos de convivencia con los microsistemas y con los ecosistemas, en donde aún tenemos dudas acerca del tratamiento idóneo, más allá del manejo sintomático, en donde la expectativa o sobreexpectativa de la vacuna o de las vacunas también han generado una escala competitiva internacional por la industria y eventualmente de carácter nacionalista, lo que nos lleva entonces a que esta embestida, que incluso puede atentar en lo que algunos autores han validado en las áreas comerciales de lo que se denomina el dumping comercial, el abaratamiento comercial, pues entonces no necesariamente valida un abaratamiento del rigor científico y del rigor ético por la premura de tener en corto plazo una vacuna. Esto entonces significa, en conclusión, que en todos estos escenarios, aun cuando no tengamos una absoluta certeza científica, al menos debemos de tener la certeza moral de que nuestras decisiones son las apropiadas en la preservación de los derechos del individuo y de sus ecosistemas. Y por ello hablo de la certeza moral desde la perspectiva filosófica que implica la conexión con los valores específicos en un contexto sociocultural y en un tiempo determinado. Esto entonces nos remonta a considerar en algunas bibliografías que ya hemos compartido lo que ya refería el profesor Pellegrino, Edmund Pellegrino, que la medicina o las ciencias de la salud, que es nuestra área de trabajo, pues es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias, pero también la más científica de las humanidades. Y con ello terminaría esta presentación agradeciendo a todos ustedes la intervención, el acompañamiento en este curso en el cual aprendimos muchísimas cosas. Los profesores hicieron un esfuerzo extraordinario por consolidar esta comunicación de carácter digital, por seguir funcionando sistemáticamente, aun a pesar de las situaciones del contexto, y por este aprendizaje virtual que nos ha generado una actualización panorámica en donde ciertamente no es ni fueron todos los temas de la ética y la bioética, no tocamos muchos puntos que generan dilemas y polémicas a la fecha, pero se trata de tener al menos como una estructura sistemática de las consideraciones bioéticas para que cada equipo, cada comité, cada grupo esté trabajando bajo procesos reflexivos y críticos, considerando entonces que la ética y la bioética pueden estar en las decisiones, deben estar en las decisiones más allá de los planos normativos y técnicos. Y hay una parte final, si ustedes me permiten, voy a cambiar de archivo.
Sergio, ¿me confirman si se percibe el video? Es un video que vamos a, no sé si tenga el audio, vamos a hacer la prueba inicial. Hacemos prueba, doctor. El video sí se ve. Perfecto, voy a correrlo y me dicen, y luego me detengo nada más para verificar si el audio también se percibe, si no, afortunadamente tiene texto. ¿Se percibe audio? Parece que no se percibe audio. Ok, entonces es valioso con el texto como está ahí, lo voy a dejar de inicio y este es un video inspiracional que puede sernos de utilidad para el cierre de este curso y de esta sesión, puesto que representa entonces cómo respondemos ante situaciones críticas, pero no solamente desde el plano personal, sino cómo respondemos cuando somos parte de un equipo y cuando el objetivo es un objetivo común. El vínculo que nosotros tenemos con la responsabilidad sanitaria va más allá del escenario profesional, tiene raíces humanistas muy sólidas y parece que además cuando esto logramos integrarlo a lo que son las decisiones de un equipo de trabajo, nos permite entonces compensar a través de la resiliencia de que hay mucho que hacer, a pesar de que no haya muchos recursos, a pesar de que eventualmente hay limitaciones, pero esta imagen del video con los textos que ahí se señalan, me parece que dará cuenta para asumir las conclusiones de lo que es la ética, la bioética, cuando podemos procurarla en equipos de trabajo consolidados. Corre. Si ustedes me permiten, y como algunas personas se acaban de integrar y es corto, vamos a repetirlo para hacer el cierre porque creo que vale la pena.
Los invito a que puedan, de cualquier, está disponible en la red y con el sonido, bueno, tiene un componente más sensorial con el cual puede quedar el mensaje completo. Así que, como ven, nadie sobra y parte de la intención de este curso es fortalecer que el liderazgo que ustedes ejercen en sus escenarios de trabajo, en el contexto de su sociedad, de sus redes familiares y sociales, se pueda seguir manteniendo a la ética y la bioética como parte de la toma de decisiones para convertir esta sociedad en un mejor espacio para la convivencia y que esto nos permite entonces en el área sanitaria tener siempre presentes los derechos fundamentales. En este momento se han incorporado ya de la Comisión Nacional de Bioética y también miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco, que lo integramos como parte de una sesión ordinaria para fines de cubrir la normatividad de las sesiones que tenemos que cubrir antes del cierre del año. Así que les agradezco a quienes ya se han integrado y les invito ahora sí a que abran sus cámaras y que dejamos el foro abierto para su retroalimentación sobre el curso, recomendaciones y comentarios abiertos que quieran hacer, bienvenidos, más allá de los que ya hayan dejado en el chat. Está el micrófono a su disposición para compartir su experiencia. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Soy la doctora Dora de Lela Peña, médico radiólogo del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Reynosa, Tamaulipas. Muy contenta y muy agradecida con todo lo que se ha expuesto. Reconozco con toda sinceridad que hay un campo enorme en la bioética que desconocemos. Yo lo desconocía. Y que en el caso mío como médico radiólogo me ha hecho mucho ruido y es tema de mi ensayo, que voy a requerir de todo su apoyo, doctor, porque hay una parte en la radiología que no sé si sea correcto el término, no me gusta, pero que me cuesta trabajo, y es la pediatría. Esos pacientes tan vulnerables que no se pueden defender, que creemos que no tienen derecho a decidir y que el padre viene y que el médico impone, el médico tratante, es un tanto difícil en esos niños estarlos, en mi caso, que colocan una sonda, que ya lleva 10 radiografías y que repite el estudio. Entonces, son situaciones que en el caso muy particular me ha ayudado mucho a comprender y a ir encauzando en estas sesiones, en estos meses, el cómo actuar en la radiología pediátrica. Tengo 24 años como radióloga, 20 años aquí en el hospital. Y mire, doctor, muchas gracias por su invitación a este curso. Ahorita, a mis 50 años, me está rescatando de esa situación que por años he vivido y se me hacía un tanto complicado. Pero todo lo que se ha dicho aquí, los diferentes maestros, las diferentes personalidades que nos han aportado sus conocimientos, que han dedicado tiempo a sus revisiones, en el caso muy particular de una servidora, no sabe, infinitamente agradecida y con un panorama. Si yo presunciosamente consideraba que hacía muy bien mi trabajo y que tenía normativa, alineamientos y toda la ética aplicada, pues ahora, doctor, de excelencia. Muchísimas gracias, doctora, por su experiencia compartida y en efecto hay todo un tema en lo que se denomina hoy el interés superior de la niñez, que tiene un respaldo incluso de tipo jurídico y que seguramente este abordaje que comentamos pues les será útil para normar sus decisiones en un futuro. Le agradecemos mucho por compartir su experiencia. Gracias, doctor. Definitivamente, en lo particular, en lo profesional, y que es algo que se va a dejar para que las generaciones futuras lo conozcan y se vaya haciendo la difusión, la diseminación de esa buena práctica. Muchas gracias. ¿Alguien más que pueda compartir su experiencia? Les recuerdo también que una vez que tengamos la liga
podrán tener acceso a todas las conferencias que se presentaron, que fueron grabadas en video, una vez que tengamos ya el formato. Muchas gracias. Adelante. Sí, compañero Juan Carlos. Buenos días, doctor. En primer lugar, me es grato saludarlos. Estoy aquí con un grupo de compañeros que se inscribieron a la mitad y que yo he quedado de mandarle la lista, me debo una lista. Pero me es grato y descubrir que el curso que usted imparte, que nos hizo favor de invitarnos a través de la Comisión del Estado de Guanajuato, ha sido de muy buena calidad, de muy buenos ponentes, de muy buena información. Y me uno al comentario de la compañera en el sentido estricto de que sí debemos los bieticistas seguir picando piedra. Yo en lo personal tengo 15 años, un poquito más de 15 años y apenas, como yo les digo a mis compañeros, me hice oficial, ¿verdad? Porque acabo de terminar una maestría. Entonces, pero sí es imperativo porque hemos visto, y sobre todo en estos tiempos de COVID, la pérdida de la dignidad, la pérdida de la solidaridad con las personas. Nos hace falta mucho trabajo en ese sentido y creo que nosotros como comités de bioética, ¿verdad?, somos importantes y podemos utilizar este enlace entre los valores biológicos y los valores técnicos para poder digamos, normar conductas o establecer protocolos de una mejor atención a nuestros pacientes. Es importante el esfuerzo que hacen los gobiernos a través de las comisiones y sobre todo, la verdad es que estoy apantallado, por decirlo así, ¿verdad?, por la calidad de comisión estatal que usted preside y por la calidad de los ponentes. Estoy sorprendido y para mí fue muy grato tomar este curso. Yo le agradezco todas las atenciones y le agradezco toda la información y espero que no sea la última vez que nos inviten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Gracias por compartir su experiencia y seguimos en este camino. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, por favor? Doctor, buenos días. Doctor Buenos Rodrigo. días. Me uno a los comentarios de mis compañeros, el agradecerle la oportunidad de tomar este diplomado y comentar, yo creo que al igual que ellos, que durante el trayecto ha sido como un gurú que nos ha enseñado muchísimo de manera muy, muy personal el día de hoy. He entrado y he encontrado las respuestas a problemas o situaciones, dilemas bioéticos personales y agradezco mucho la oportunidad. Coincido con mi compañero en la calidad de ponentes que ha elegido para el curso y el trabajo tan padre que se está haciendo en Guadalajara y que ahorita lo comparten con muchísimos estados. Soy de Tamaulipas y generalmente bueno, en particular, no había tenido la oportunidad de estar en una capacitación tan profunda, aun cuando he tenido oportunidad de estar en otras capacitaciones, como lo ha sido este diplomado. Agradecerle la calidad que tienen y ese ejercicio de poder compartirlo con los demás estados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda Yuridia. Encantado de que nos haya acompañado y seguimos aprendiendo del proceso. Doctor Ramos, yo quisiera hacer una intervención, si me permite. Sí, por favor. Creo, ahorita que acaba de terminar justamente esta ponencia, acabo de vivir ayer, el día de ayer, una situación en mi hospital. Yo soy director de un hospital privado aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y justamente la combinación de ética y bioética en los profesionales de la salud, específicamente en el área médica, se acaba de vivir, por así decir, en toda su expresión, porque cuando algún médico no tiene la certeza científica, debe tener por lo menos la certeza moral, como lo acaba de decir usted. Y la situación fue la siguiente. Una señora viene a tomarse una teletórax para un estudio preoperatorio para un cierre de colostomía
y el médico radiólogo le encuentra en su tele de tórax una masa y le comenta que si ella acepta que esa masa debe estudiarse un poquito más, que si ella acepta le puede tomar un TAC de tórax para ver de qué se trata. La señora acepta y se toma el TAC de tórax. Regresa con su médico que le envió, con su médico tratante, y el médico le comenta, obvio el radiólogo pone sus hallazgos radiológicos que coincidían con una masa ahí en uno de los hemitórax. Él regresa con su médico tratante y su médico tratante le menciona que él nunca pidió TAC de tórax y que estaban muy mal tomadas las radiografías y que esos hallazgos no correspondían a por lo que él lo había enviado y con su diagnóstico que estaba tratando la señora. Obvio, la señora se siente frustrada, robada, porque así fue su expresión, regresa al hospital y pues arma una queja y una situación ahí un poco delicada, porque se expresó en su máxima expresión ahí en una sala de espera. Entonces, lo que viene en mi comentario es el siguiente. Si el médico neumólogo hubiera tenido un poquito de ética y estudiar más a esta paciente, yo en ese momento que la paciente estaba haciendo su queja y estaba muy molesta, consulté a otro radiólogo independiente del que había hecho los primeros, encontrado los primeros hallazgos, y me dijo, sí, doctora, justamente esta señora probablemente trae una tumoración ahí, fue operada de colon, probablemente está en metástasis, algo debe haber ahí que debe estudiarse. Y el médico segundo consultado no tenía idea de que la paciente se estaba quejando, de que otro médico le había encontrado esto, y pues creo yo que ahí es un dilema del actuar del médico neumólogo en hacer sentir a la paciente que se le había robado, que él no la había mandado por eso, pero bueno, aplica perfecto el de que si el médico no tiene una certeza científica, debe de tener una certeza moral en el sentido de no hablar mal, desde mi punto de vista, de que la señora se le había engañado y mucho menos que se le había robado por un hallazgo primario que se encontró en la tele de tórax. Ese es mi comentario. Correcto, doctora. Y muchas gracias por las ponencias. Le agradezco mucho que nos haya compartido esta experiencia. Sigue el micrófono abierto. Si alguien más tiene algún comentario, bienvenido. Buenos días a todos. Rosa Elena Reguín de Celaya, Guanajuato. Soy licenciada en enfermería y estoy como docente de la Unidad de Aprendizaje de Bioética y Legislación en el campus Celaya Salvatierra. Y bueno, mi incursión en este curso fue providencial porque precisamente mientras hacía trámites para obtener el oxígeno suplementario de mi madre, coincidí con la plática del doctor Machain, que estaba ofertando el curso a un grupo de médicos, y bueno, fue donde yo me presenté con él y le dije, ¿qué posibilidad hay de que yo tenga? ¿Por qué? Porque el tener acceso a este recurso invaluable en esas circunstancias, realmente se busca y ha sido un esfuerzo el estar en el día de hoy, cada viernes a las 7 de la mañana, considerando que enseguida de 9 a 1 tengo clases y después de 2 a 10 tengo el trabajo en la unidad de medicina familiar. Entonces ha sido un esfuerzo que ha valido realmente la pena cada minuto. Muchas gracias por la oportunidad, por la apertura, el estar cerca de personalidades como la doctora Álvarez, el doctor Horacio y cada uno de los ponentes, recibir de parte de sus experiencias con el único propósito de compartir con mis alumnos, de compartir con un grupo de jóvenes, 60 jóvenes,
que ciertamente no es solo información, no solo es formación, sino cómo es la siguiente generación. Yo les comento que yo voy a llegar a sus manos, yo voy a ser su paciente y cómo me gustaría que me trataran. Como nos gustaría que nos trataran, pues debemos de tratar la regla de oro. Y bueno, pues compartir estos valores es para rescatar eso que se está perdiendo en la sociedad. Nuestra sociedad, ahorita vemos las noticias en todos los niveles, la situación de la pérdida de valores y el rescate a nivel familiar y la reflexión, el momento de reflexión, cómo están nuestros valores. ¿Cómo están? ¿Cómo está el valor solidaridad que mencionaba usted, doctor Rodrigo, en un momento? Como lo vemos en la naturaleza, nosotros tenemos un pequeño espacio para que las aves tomen su baño matutino y vemos cómo la solidaridad, mientras que unas están vigilando por la presencia de los gatos que andan rondando por la azotea, otros están tomando su baño. Y hemos perdido esa solidaridad en todos los niveles, lo hemos visto en todos los niveles. Y bueno, pues el rescate de valores en la siguiente generación. Mi agradecimiento profundo, mi ensayo va desde el punto de vista de la docencia, el continuar el fomento de los valores es más fácil, do what is right, not what is easy. Tuve la oportunidad de practicar la enfermería en San Diego, California. Soy enfermera bilingüe y tuve la oportunidad de convivir con el Bioethics Committee desde el punto de solicitar la incursión. El solicitar la incursión del Comité de Bioética Hospitalario es una cultura a la cual no estamos acostumbrados todavía. Es una cultura que en la Unión Americana se practica, ya yo practiqué la enfermería en Estados Unidos de 2006 a 2012 y era una práctica cotidiana. En cuanto veíamos nosotros la presencia de un dilema bioético, el por qué mantener, el por qué perpetuar un procedimiento que parecía fútil, que parecía que no iba a proporcionar más que la prolongación de la agonía. Había que solicitar la incursión del Bioethics Committee para que pudiera resolver ese dilema. ¿Para quién era más importante esa atención? ¿Para la familia? ¿Por qué? Porque estaba esperando si se suspendían los tratamientos, si se acortaba la vida del paciente. Resulta que la inmigración tenía en proceso la petición de la familia desde Filipinas, por ejemplo, y entonces si se interrumpía la prolongación de la vida de esa persona, se cancelaba. Y entonces, ¿cuál era la incursión? ¿Realmente para quién era el beneficio? ¿Era realmente el beneficio para la persona en el centro del cuidado o era para el grupo que estaba fomentando eso? Y bueno, fueron una serie de casos muy interesantes. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar mi solicitud para participar en este curso, aún cuando no pertenezco al área de invitación como todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Roselena, por su comentario y gracias por acompañarnos. Seguramente habrá nuevas oportunidades para seguir aprendiendo juntos. Gracias. Adelante, seguimos con el foro abierto. En unos minutos nos enlazaremos ya con la intervención de la maestra Gabriela Pineda Hernández y el señor doctor Petersen Aranguren ya también está en línea acompañándonos para hacer la declaratoria de clausura en unos minutos más. Pero tenemos espacio para si alguien más desea intervenir, por favor. Buenos días, mi nombre es Topacio Andrade, soy médico pediatra y también soy maestra en la Universidad de Guadalajara. Yo quería también, pues como todos han comentado, agradecer por las ponencias de excelencia, las que me hicieron como mucho más relevancia de todas, pues fueron, por ejemplo, bioética y medio ambiente, que fue como mi enfoque en mi ensayo, y me gustó mucho que se tomara un enfoque que no fuera antropocéntrico, porque en cursos anteriores siempre se enfocaba en el humano como en el centro de toda la ética. Entonces, creo que llevar a cabo este enfoque como
como de un balance entre lo que es medio ambiente, entre lo que es la plenitud del ser humano y todo, pues el entorno. Creo que fue bastante bueno y algo muy importante que debemos aplicar pues en nuestra vida diaria, que no nada más es como la vida del hombre, sino pues también las generaciones futuras y cómo el cuidado del medio ambiente va a repercutir a corto, mediano y a largo plazo. Y también me gustó mucho la ponencia de lo que fue las personas que viven con discapacidad. Sobre todo, como mostraron ahorita en el video, que todos somos partes importantes del equipo y que siempre, pues, todos tienen algo que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Topacio, por los comentarios y gracias por acompañarnos. Les recuerdo que el envío de sus ensayos, la mayoría ya lo enviaron, les agradezco por su puntualidad, pero si alguien falta, tenemos todavía espacio del día de hoy que puedan remitirlo, porque es parte de los criterios para poderles extender el reconocimiento de las horas crédito del curso. Gracias. ¿Tenemos espacio para alguien más? Hay varios comentarios también en donde agradecen el curso, personas que no tienen acceso a la cámara, pero que lo han manifestado, de Tamaulipas, de Guanajuato. Muchas gracias a todos los que han puesto su mensaje y la felicitación por vía del chat. Buenos días. Buenos días. Pido la palabra. Adelante, Cuauhtémoc, por favor. Gracias. Muy amable. A su servidor, soy Cuauhtémoc Cano, soy médico especialista en fisiatría. Estoy hablando de Morelia, Michoacán. Trabajo en el hospital más grande del estado de Michoacán, que es el Hospital General Regional. Desde hace años he tenido el encuentro, no sé, todo lo relacionado con él. He observado en este camino de ya varios años, repito, esta carencia en el personal de salud. Me he propuesto poner mi granito de arena en la formación de recursos humanos, en específico con los médicos de pregrado y los médicos de posgrado que se encuentran en hospitales. Entonces, cada vez que hay un curso y que tengo la oportunidad de seguirme cultivando en esta materia, en esta área, yo me inscribo. Esta oportunidad que ofrece la Comisión de Bioética del Estado de Jalisco fue una gran oportunidad. Agradezco a Bueno, ¿a qué me lo dices? Nuestros ponentes. Se durmió. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, adelante, adelante. Hay interferencia. Gracias. Ahora sí. Gracias. Agradezco a todos los maestros y a usted principalmente como conductor del curso. Ha sido muy agradable las ponencias y sus intervenciones. Les recuerdo, acaba la pediatra de hacer el comentario. Ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un evento que anualmente yo en lo personal trato de difundir, de divulgar, de dar a conocer, que no pase desapercibido, principalmente en mi área de trabajo, en mi hospital. Muchas gracias. Aquí estamos, continuamos en este camino, la formación en bioética y en derechos humanos, de estar continuamente cultivando. Muchas gracias, doctor Cuauhtémoc, por su experiencia compartida y seguramente tendremos nuevas rutas para seguir aprendiendo. Gracias por su aportación y por acompañarnos en el curso. Seguimos con micrófono abierto para un par de intervenciones más, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Erika Aguilar. Yo soy médico especialista en medicina de urgencias del IMSS. Además, soy académico de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Tonalá. Me parece que la ética es algo que nos marca, bueno, nos debe marcar en todo sentido, desde lo profesional, como académico, como profesor, como investigador y como persona. Creo que la sociedad actual, sobre todo, no quiero hablar de generaciones porque creo que en todas las generaciones tenemos que mejorar, pero sí la pérdida de valores y de respeto o la pérdida de esos valores sociales en las nuevas generaciones es algo que seguramente nosotros nos hemos enfrentado en los que practicamos esta docencia en las nuevas generaciones. Creo que el enfoque que se debe de dar a la ética en esta sociedad debe de ser difundida con mayor relevancia y mayor énfasis en todos los sentidos. Agradezco muchísimo la ponencia, las ponencias de todos. Me parece que fueron temas diversos, tanto profesionales como medio ambiente, personales y de docencia. Creo que deberíamos de tener más cursos como estos para tener más información y poder ser mejores en todos los ámbitos de nuestras sociedades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Erika, por compartir su experiencia. Enhorabuena y espero que podamos seguir acompañándonos en futuros cursos. Les recuerdo que todas las presentaciones quedarán en un repositorio donde podrán consultarse para si es necesario para su práctica docente de cada una de las conferencias que se impartieron. Y si ustedes me permiten, también haremos un repositorio con todos los ensayos para que se integren en una monografía con toda la experiencia que han aportado a través de los ensayos y los artículos de revisión. Entonces eso va a quedar a su disposición para ir teniendo como una biblioteca, por decirlo así, de elementos para fortalecer la educación y la gestión del capital humano. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Buenos días a todos. Mi nombre es Alma Griselda Ramírez Reyes, soy neurocirujano pediatra y trabajo en el Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional. Agradezco muchísimo, doctor, la invitación que nos hizo a este curso, que sienta muchas bases para nosotros dentro de nuestra práctica médica. Y también, bueno, uno de los temas que, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo ahora con la gran tecnificación que tenemos a nivel mundial y el uso de la realidad virtual, la educación a través de todos estos tipos de instrumentos, a través de robots, a través de la inteligencia artificial, etc. Yo hice mi ensayo sobre el transhumanismo y la aplicación de la tecnología a las modificaciones dentro de la humanidad y también sobre el medio ambiente. Es una situación que para mí, bueno, surgió a través de todo lo que es la utilización de la tecnología aplicada a la medicina. Creo que es un tema también muy interesante, pero que también tiene muchos conflictos también con la bioética en cuanto a su aplicación a la humanidad como tal, porque a veces se piensa que la tecnología puede sustituir o puede llegar a generar una generación humana mucho más con un potencial mucho mejor que lo que tenemos actualmente y donde, bueno, también la base de la eugenesia se fundamenta en el transhumanismo y sin embargo, bueno, sabemos que aplicado a la medicina no siempre es la mejor oportunidad que tenemos para mejorar a la humanidad. Muchas gracias y gracias a todos los ponentes por sus excelentes conferencias. Muchas gracias, doctora Griselda. Gracias por acompañarnos y seguramente, como en este tema, habrá muchos temas sobre los que deliberar más adelante. Vamos a revisar con atención este ensayo y, de hecho, hay un ofrecimiento que la Gaceta de Conbioética, por conducto de la maestra Pineda, está haciendo para potenciales publicaciones, pero yo preferiría que ella, cuando tome la palabra, haga la invitación de forma directa.
Pues les agradezco a todos su atención. Me gustaría que procediéramos a la parte protocolaria, en donde invitaría a que pudiéramos tener en cámara al doctor Fernando Petersen, a la maestra Gabriela Pineda para su intervención, y le pediría a la maestra Pineda, en principio, si pudiera emitirnos su mensaje para posteriormente tome la palabra el doctor Fernando Petersen. Hay muchos comentarios favorables. Muchas gracias, les agradezco mucho su reconocimiento para el curso, para la calidad de los ponentes. Un saludo a todos los ponentes que participaron. Creo que fue una experiencia de aprendizaje de la cual yo personalmente también me siento gratificado y aprendí también de todos ustedes. Si está la maestra Pineda, por favor, le pediría que tomara el uso de la voz. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien, gracias. Adelante. Muy buenos días. Bueno, pues para mí es un verdadero placer acompañarlos en esta sesión de clausura de este curso interdisciplinario de bioética. Como bien señalaba el doctor, pues les ofrezco el espacio de la Gaceta de la Comisión Nacional de Bioética para que podamos publicar estos ensayos, para que podamos difundirlos, y si están de acuerdo, pues también podríamos difundirlos a los demás integrantes de las comisiones estatales de bioética. Yo, como representante de la Comisión Nacional de Bioética, funjo como subdirectora de enlace con las distintas comisiones estatales. Entonces, les ofrezco estos canales de comunicación y de publicación para que podamos difundir estos trabajos que sin duda son muy interesantes. Bueno, pues expreso un saludo muy afectuoso y respetuoso al doctor Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco, quien siempre ha mostrado un gran compromiso por impulsar la bioética desde su designación. Y pues le agradezco mucho, señor secretario, porque sin su apoyo no hubiera sido posible dar continuidad a la Comisión Estatal de Bioética. Y también le agradezco porque nos ha permitido conocer al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga y estar en contacto con él constantemente como secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética. Entonces, le agradezco mucho esto, señor secretario. Y bueno, pues expreso también mi reconocimiento justo al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga por su destacada trayectoria, por la gentileza que siempre ha tenido en el trato con la Comisión Nacional de Bioética, por su disposición y sobre todo por esta gran contribución al arraigo de la bioética en Jalisco. Este curso es muy importante, la calidad del curso ya se ha mencionado aquí, los ponentes y el desarrollo de estas actividades de capacitación son muy relevantes para difundir el quehacer de la bioética. Destaco que este curso ha tenido una gran convocatoria. He escuchado a representantes, a asistentes de diferentes entidades federativas, lo cual me da mucho gusto porque, como sabemos, la capacitación en bioética es muy necesaria, pero también hace falta consolidar más espacios y sobre todo que esta capacitación sea accesible. Y también celebro que este curso pues muestra un gran trabajo interdisciplinario, es muy relevante la selección de ponentes, la calidad y que son especialistas de diferentes campos del conocimiento que han abordado todos temas muy relevantes para la bioética. Entonces, actividades como estas son fundamentales en este escenario tan complejo que estamos experimentando a consecuencia de la pandemia de COVID. Y es muy importante pues la bioética como herramienta, como esta perspectiva importante que busca la defensa de la justicia, la equidad, el respeto a los derechos humanos en este momento es fundamental. Entonces, la bioética en todos los ámbitos de la salud, desde la ciencia básica, la adopción de nuevas tecnologías, hasta el cuidado del medio ambiente, como también señaló alguna de las compañeras hace un minuto. Y por supuesto la bioética y la participación social en los problemas colectivos de nuestro país, siempre desde un diálogo plural, multicultural y laico, que esa es la perspectiva que tiene la Comisión Nacional de Bioética. Pues yo quisiera finalizar agradeciendo mi intervención a cada uno de los participantes, agradecer a cada uno de los participantes de este curso su esfuerzo
y su interés sobre todo por aprender y aplicar la bioética en sus espacios de trabajo, por llevarla a sus estudiantes, porque esto es la mayor recompensa al esfuerzo que han realizado los organizadores para traernos todo este conocimiento. Y también es una motivación muy importante para nosotros que formamos parte de la Comisión Nacional de Bioética para seguir con esta tarea de cumplir con el compromiso que tenemos para llevar la bioética a México y promover una cultura de la bioética en la sociedad. Entonces, pues agradezco mucho el espacio y muchas felicitaciones a quien hoy concluyen este importante curso. Muchísimas gracias a la maestra Gabriela Pineda por su generosa oferta, por sus palabras, pero además por estar siempre al pendiente en apoyo del desarrollo de la bioética, en el enlace con las comisiones estatales de bioética desde la Comisión Nacional de Bioética. Así que seguiremos colaborando como un equipo, como señalamos en el video, aún en situaciones de periodos críticos y en un proceso de aprendizaje con la finalidad de contribuirnos en mejores ciudadanos y que la cultura bioética pueda permear en las decisiones de nuestra sociedad. Muchas gracias de nuevo, maestra, por acompañarnos y por todo el apoyo que nos han brindado desde la Conbioética. Dejo la palabra al doctor Petersen Aranguren para que por favor nos haga haga favor de transmitirnos su mensaje y considerar entonces hacer ya la declaratoria de clausura de este curso, ratificando también lo ya suscrito por la maestra Pineda, que ha sido un interés prioritario del doctor Petersen, el que se recuperen las actividades de la bioética, el que la bioética trabaje a partir de la comisión con la autonomía requerida y con el apoyo requerido, y eso ha sido fundamental. Han vertido sus opiniones muchísimos de los participantes, que no debemos de ser, debemos recordar que somos simple y sencillamente parte de un universo que está permanentemente evolucionando y que tenemos que aprender y que tenemos que convivir y que tenemos que evolucionar. Hoy, esta pandemia nos hace sentir que nuestro conocimiento, por más grande que sea, sigue siendo limitado. Hoy